El Evangelio de Juan en el capítulo 15, verso 7. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Allí vamos a estar refiriéndonos al texto bíblico de las Sagradas Escrituras y vamos a dar lectura haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo leemos una vez más? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oramos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Y nuestro ruego en la oración es que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, a fin de que podamos ser entendidos en cuál es tu voluntad, Señor. Para que en ello, Señor, podamos crecer por medio de la práctica, Señor, y podamos así alcanzar, Señor, todo aquello para lo cual nos has llamado en este tiempo, creyendo que eres poderoso para hacerlo por medio de Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, quiero referirme en esta mañana cuando el querer es regido por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sin embargo, nosotros vemos que mucha gente pide y no le es hecho. Pide y no recibe. El apóstol Santiago dice en su carta que muchos piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, piden para sus propios deseos. Y la Biblia dice que la carne tiene deseos. En la carta del apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 17, no solo dice que tiene deseos la carne, sino dice que sus deseos son contrarios a los deseos del Espíritu. Yo quiero invitarle que abra allí en Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. El deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu. Y esa es la razón por el cual muchas veces la gente pide y no recibe. ¿Por qué? Porque pide en la carne. Pide conforme al deseo carnal. Pide conforme a las pasiones que tiene en su carne. Y no pide regido por la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay error, ni hay confusión. Cuando la Biblia dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho, eso lo tenemos que tener por firme y lo tenemos que tener seguro. Pero tenemos que ver la primera parte del texto bíblico. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que el deseo ya no es el deseo carnal, sino es el deseo que va produciéndose en nosotros por medio del Espíritu de Dios. Amén. Es el deseo que se va gestando y generando en nosotros por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vino para regenerarnos, para hacer de nosotros un hombre nuevo? Y así como fuimos hechos un hombre nuevo, fuimos hechos con nuevos deseos, con nuevos anhelos, con nuevas metas. Por eso es que tenemos que entender que cuando la Escritura dice pedid todo lo que queréis y os será hecho, no está hablando de pedir en la carne. No está hablando de pedir para nuestros propios deleites. No está hablando de que yo pida guiado por las pasiones que hay en mi carne, en mi cuerpo, sino que está hablando de que yo pida ya regido por la palabra de Dios, ya siendo transformado y renovado por medio del Espíritu Santo a través de su palabra, que yo pida de acuerdo a esa guía
y a esa dirección. Amén. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos ayuda a redefinir nuestros deseos. Cuando estábamos sin Dios en este mundo, estábamos a merced de los deseos de la carne. Estábamos a merced de los deseos de la vista y siguiendo la vanagloria de este mundo. Esa gloria sin provecho. Amén. Nos regíamos por lo que deseaba nuestra carne, por lo que deseaban nuestros ojos y siguiendo una gloria sin provecho, de la cual la Escritura dice que todo eso no procede del Padre, sino que proceden del mundo. Amén. Y también nos dice la Escritura que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Así que cuando venimos al Señor, Él va redefiniendo nuestros deseos. Antes teníamos deseos de cosas que no tenían provecho para nuestra vida, que seguíamos los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros ojos, pero ahora se comienza a gestar en nosotros un nuevo deseo, un nuevo anhelo, una nueva meta. Y comenzando a redefinirse nuestros deseos, comenzamos a sentir cosas nuevas y a desear cosas nuevas. Por ejemplo, hay un deseo en nosotros que no es un deseo carnal, que no es un deseo del hombre natural, que es el deseo por la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen deseo por esa presencia? Amén. Todos los que hemos tenido experiencia con el Señor, con su presencia, anhelamos más de esa presencia y nunca nos conformamos. Por mucho que hayamos recibido, siempre anhelamos y deseamos más de la presencia del Señor. Y cuando pasa un tiempo en que no sentimos la presencia de Dios, comenzamos a inquietarnos, comenzamos a preocuparnos y comenzamos a volcarnos al Señor con fervor, en oración, clamando porque la presencia de Dios venga a nosotros. Sin embargo, ese deseo no es un deseo del hombre carnal. Cuando Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén, ¿qué fue lo primero que hizo? Esconderse de la presencia del Señor. Tal es así que Dios comenzó a decir: Adán, Adán, ¿dónde te encuentras? Y él le dice: me escondí de ti porque tuve miedo, porque me vi desnudo. Se escondió de la presencia del Señor, no tenía deseo por la presencia del Señor, sino que acusado por su conciencia ya contaminada por el pecado, deseó esconderse. Y así también los hombres hoy en día viven a espaldas de Dios sin querer saber nada del Señor. Pero usted y yo, que hemos tenido la gracia de que nos fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y que cayera el velo de la incredulidad, hoy se redefinió nuestro deseo. Si antes vivíamos a espaldas de Dios, ahora tenemos anhelo y deseo por la presencia del Señor. Y decimos, como dijo en aquel momento Moisés, en el cual dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Por qué? Porque él tenía experiencia con la presencia del Señor. ¿Te recuerda que fue el único hombre que podía hablar cara a cara con Dios allí en el monte? Fue el único hombre, amén, cuya gloria resplandecía por medio de su rostro. Amén. Pero él tuvo una presencia que la tuvo que cubrir con un velo. Pero nosotros tenemos una presencia que no tiene que ser cubierta, sino que tiene que ser manifestada al mundo todo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Y no solamente tenemos anhelo por la presencia del Señor, también tenemos deseo de salir aprobados. No queremos ser reprobados. A diario, amén, pasamos por diferentes situaciones donde estamos siendo medidos. A diario pasamos por diferentes situaciones donde tenemos que decidir o andar conforme a la regla del Evangelio, o andar conforme a las normas y a las reglas de esta vida, o andar como hombres naturales.
Pero cada vez que andamos como hombres naturales nos sentimos reprendidos por nuestro corazón. Amén. Pero cuando salimos aprobados y sentimos el gozo del Señor, nos sentimos fortalecidos. Amén. Porque cada vez que hacemos la voluntad de Dios tenemos gozo. Cada vez que hacemos lo que es agradable al Señor, tenemos gozo. Y eso es lo que nos va fortaleciendo para que cada día querer salir aprobado delante del Señor. El apóstol Pablo le habló a su discípulo Timoteo, dice: como obrero que usa bien, preséntate con diligencia delante de Dios, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Preséntate con diligencia como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, ahora, ¿por qué razones que nosotros queremos salir aprobados? Porque se nos han revelado las normas, las reglas de esta vida, la del Evangelio, por medio de las Sagradas Escrituras, y cada vez que no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nos sentimos compungidos. Vemos que el Espíritu que mora en nosotros está contristado. Pero cada vez que hacemos lo que es agradable, porque decidimos regirnos por las normas, por las reglas de esta vida, que son las del Evangelio, sentimos la aprobación del Señor por medio del gozo que Él pone en nuestros corazones, lo cual es nuestra fortaleza para seguir adelante. Amén. Y también tenemos un deseo de poder alcanzar todo aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Cuántos saben que hay una meta a la cual tenemos que llegar? Amén. Que esa meta es dada a conocer como el supremo llamamiento, la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la meta del supremo llamamiento? Alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. La meta del supremo llamamiento es alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Así que tenemos una meta por delante. Y esa meta es alcanzar esa medida de estatura, que es la medida de estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Le tenemos a Él como el modelo, como el ejemplo a seguir. Y sabemos que fuimos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y sabemos que tenemos la capacidad, que tenemos las condiciones, que tenemos el poder y que tenemos el derecho de ser como Él es en este mundo. Amén. Sabemos todas esas cosas y tenemos anhelo por ello. Tenemos un deseo por ello. Tenemos un deseo de alcanzar la meta del supremo llamamiento. Que cuando hayamos acabado la carrera, lo hayamos hecho habiendo guardado la fe, habiendo corrido con paciencia, habiendo peleado la buena batalla y sabiendo que por lo demás nos está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, tiene preparada para nosotros y para todos los que aman su venida. Amén. Así que al venir el Señor, se ha comenzado a redefinir nuestros deseos. Ya los deseos del mundo sabemos que no es algo que debe tomar nuestra atención. No es algo de lo cual tengamos que ir tras los deseos del mundo. Los deseos de la carne, los deseos de la vista y la gloria vana de este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que todos esos deseos van a pasar, pero el que haga la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero no solamente nos es dado a no seguir, sino que también nos es redefinido. Y tenemos nuevos deseos. Y tenemos deseos por la presencia del Señor. Y tenemos deseos por salir aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y tenemos deseos de alcanzar la meta de este supremo llamamiento, que es alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Y también tenemos deseos de encontrarnos en el centro de la voluntad de Dios. Yo no quiero encontrarme haciendo la voluntad de Dios. Yo quiero encontrarme en el centro de la voluntad de Dios. Y permítame que le explique esto. Amén. ¿Y de qué manera?
Y hoy tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Venir a la iglesia es la voluntad de Dios. Pero si yo vengo a la iglesia, que sé que es la voluntad de Dios, pero no estoy en la iglesia participando del culto, ¿puedo decir que estoy fuera de la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es venir a la iglesia. Pero ¿cuál es el centro de la voluntad de Dios? Que yo haya venido a la iglesia y que yo haya aprovechado de todo el culto. Por eso cuando alguien tiene el anhelo y el deseo por venir, por estar en el centro de la voluntad de Dios, no solo se preocupa en saber que tiene que ir a la iglesia, sino que se preocupa en prepararse con anticipación. Se preocupa no solo en prepararse físicamente o el atuendo que va a usar, se preocupa por preparar su corazón para tener el encuentro con Dios, para que ese día Dios sea el que esté ministrándole. Y eso no es automático, que yo vengo, me siento y automáticamente cae la presencia del Señor. Puede que así sea, pero le aseguro que en los años que tengo de caminar con el Señor no es siempre así. Ha sucedido en algunas oportunidades porque su forma de orar es multiforme, pero le aseguro que no es la constante esa. La constante es que Él es galardonador de los que le buscan. La constante es que los que le buscan temprano son los que le van a hallar. La constante es que debemos buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Así que puedo decir que al venir a la iglesia estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no estoy en el centro de la voluntad de Dios. Porque el estar en el centro de la voluntad de Dios implica no solo que yo haya ido a la iglesia, sino también que haya preparado para encontrarme con el Señor. Que haya tenido esa preparación en mi corazón. Amén. ¿Cuántos saben que predicar la palabra de Dios es parte de la voluntad del Señor? Si usted predica la palabra de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. Pero también el apóstol Pablo decía que algunos predicaban por contienda, otros por envidia y otros lo hacían por amor. ¿Quién puede decir que el que predica la palabra de Dios no está haciendo la voluntad de Dios? Nadie. Pero puede decir el que predica por contención o por contienda o por envidia que estás en el centro de la voluntad de Dios. No. Solamente aquel que está predicando la palabra de Dios por amor al alma perdida, porque tiene un desespero porque esa alma no se pierda, es el que puede decir que está en el centro de la voluntad de Dios. Por eso no se trata solo en hacer la voluntad del Señor, sino se trata de estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿A cuántos nosotros hemos visto y hemos conocido que le han servido al Señor? Y cuando le servían al Señor, amén, ¿para quién lo hacían? Todos decimos para Dios. ¿Y cómo es que lo hacían para Dios cuando no tuvieron la recompensa de su servicio? Dejaron de servirle. ¿Por qué no debemos dejarle de servir nunca al Señor? Porque la recompensa para los que le servimos no está aquí en esta tierra. La recompensa para los que le servimos está en el cielo. El galardón está en el cielo. Así que aunque yo no tenga recompensa ninguna, aunque no tenga reconocimiento ninguno, aunque no me lleve el servirle al Señor a tener satisfacciones, sino por el contrario, muchas veces hasta tener insatisfacciones o aún sentirme defraudado, no debo dejar de servirle al Señor, porque mi recompensa no está aquí en la tierra, mi recompensa está en el cielo. Así que ¿quién podía decir que los que le servían al Señor no estaban haciendo la voluntad de Dios? Estaban haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿por qué dejaron de servirle al Señor? Porque no estaban en el centro de la voluntad de Dios. Porque lo que estaban haciendo, no lo estaban haciendo para ser visto por el Señor, sino para ser visto por los hombres. Y cuando no tuvieron la recompensa, la aprobación o la aclamación de los hombres, ¿sabe qué hicieron? Dejaron de servirle, diciendo, esto es injusto, porque no tengo resultados,
o no se me reconoce por lo que estoy haciendo. No quita que en algún momento los que le servimos al Señor no bajemos los brazos. No quita que en algún momento los que le servimos al Señor no sintamos que se nos fueron las fuerzas. Amén. Sí, pero el que le ha sido llamado a servir al Señor no va a dejar de servirle nunca, porque sabe que su recompensa no es de aquí en la tierra. Por eso hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y estar en el centro de la voluntad del Señor. Y eso es algo que debemos todos los días examinarnos, y examinarnos a nosotros mismos. La Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Y nos manda aún a juzgarnos. Cada vez que comemos de la cena del Señor, no leemos que si somos juzgados, amén, que nos juzguemos, que si nos juzgamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Siempre lo leemos. Pero ¿cuántos se juzgan a sí mismos? ¿Cuántos se examinan a sí mismos? Si están en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos rompen con el conformismo, con la rutina, diciendo, Señor, no quiero caer en el conformismo, en la rutina, de estar haciendo las cosas por inercia, porque sé que es lo que tengo que hacer o porque sé que es aquello a lo cual me llamaste a hacer? Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. Quiero que lo que hago lo pueda hacer con pasión, lo pueda hacer con fervor, lo pueda hacer como para ti, Señor, y de todo mi corazón. Permíteme que yo sepa que estoy en el centro de tu voluntad. Y el Señor le va a guiar y le va a corregir. Porque la Biblia dice, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. El apóstol Pablo, después de 14 años de estar sirviéndolo a Dios, un día se determinó subir a Jerusalén. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el verso 2, dice que después de 14 años subió a causa de una revelación a Jerusalén. ¿Para qué? Para que no fuera que estuviera corriendo en vano. Para que no fuera que estuviera corriendo y que su carrera no fuera la carrera, amén, correcta, no estuviera corriendo de la manera correcta, no estuviera en el centro de la voluntad del Señor. Dice, pero subí según una revelación para no correr y haber corrido en vano. Y expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Él no solo se examinó, no solo se juzgó, se abrió para que otros lo examinaran. Se abrió delante de gente madura, de gente de la reputación. ¿Pero para qué? Para que le juzgaran. Hermano, en esta carrera no la estamos corriendo sola. Y siempre el Señor, si somos sinceros, va a poner a gente que nos sea de provecho para corregir nuestro andar, para perfeccionarnos en nuestro andar. Entonces no se trata con que a mí no me digan cómo hacer las cosas, o no se trata de que a mí nadie me va a enseñar, o no se trata de que tengo tantos o cuantos años, o no se trata de que tengo tal o cual estudio, o no se trata de que hasta aquí lo he venido haciendo así y me ha dado resultado, sino se trata de permitirnos ser examinados por otros. Se trata de permitir que otros nos juzguen. ¿Para qué? Para que no sea que corramos en vano y que nuestra carrera haya sido en vano. Y que cuando lleguemos al día del Señor no tengamos recompensa alguna. Por eso estar en el centro de la voluntad de Dios. Uno puede estar haciendo la voluntad de Dios y no estar en el centro. Requiere de que nos examinemos, requiere que nos juzguemos, requiere que no caigamos en el conformismo de decir, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no he dejado de servirlo, yo no he dejado de congregarme, yo no he dejado de ofrendar, no he dejado de diezmar, no he dejado de apoyar la obra de Dios. Pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? ¿Cuánto gozo tenemos en lo que hacemos? ¿Con qué conciencia estamos haciendo lo que hacemos?
¿Lo hacemos para agradarlo al Señor o lo hacemos por una rutina? ¿O lo hacemos sencillamente por lo que tenemos, porque lo tenemos que hacer? Que podamos encontrarnos en el centro de la voluntad del Señor. La Escritura dice que Dios bendice al dador alegre, ¿no es cierto? Siempre lo citamos, siempre lo recordamos. ¿Y cuántas veces nos juzgamos si lo que estamos dando lo estamos dando con alegría y con conciencia? ¿O estamos dando por rutina? ¿O estamos dando por rutina? Y dar no significa solamente dar poner en el alfolí. Los otros días tuve una experiencia. Estaba separando la plata para el alfolí y sentí la voz del Señor de que tenía que dar un dinero a otra persona. Y no tenía mucho dinero en mi bolsillo, tenía escaso dinero. Y yo estaba separando para el alfolí. Pero me recordé estas palabras, que el dador alegre es el que Dios bendice. Entonces juzgué mi corazón, examiné. Porque si yo doy para la iglesia, puedo decir que tengo alegría porque la iglesia tiene que ver con el Señor. Pero ¿qué hay cuando damos para otro que no tiene que ver con la iglesia? Un extraño. O alguno que ni siquiera es un hermano. ¿Tenemos la misma alegría? ¿O solamente tenemos alegría cuando damos para la iglesia porque sabemos que estamos cumpliendo con el Señor? Dios bendice al dador alegre y no dice que el dador alegre es, amén, bendecido solamente cuando da en la iglesia, cuando pone en el alfolí, sino que el dador alegre es aquel que puede dar con libertad. Siendo rico, se empobreció para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice la Escritura, ¿no es cierto? Y él no tuvo gozo. La Biblia dice, por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. No tuvo gozo en darlo todo, aún su propia vida. ¿Y por quién lo dio? ¿Por gente que le amaba? ¿Por gente que le servía? ¿Por gente que le adoraba? ¿O lo dio por aquellos que eran enemigos en su mente de él? ¿O lo dio por aquellos que eran enemigos en su mente de él? ¿Sabe lo que es el enemigo en la mente de alguien? Es estar planeando continuamente en su mente cómo dañarle, cómo afectarle, cómo debilitarle, cómo derribarle o cómo destruirle a otra persona. Así éramos nosotros con el Señor. Gloria a Dios que Él redefinió nuestros deseos, poniendo su espíritu en nosotros y dándonos un corazón nuevo. Y hoy tenemos deseo de su presencia, tenemos deseo de alcanzar la meta, tenemos deseo de estar en el centro de su voluntad, tenemos deseo de salir aprobados, pero no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermano, que nos podamos examinar. Yo puedo estar haciendo la voluntad de Dios y no estar en el centro de la voluntad de Dios. Es fácil decir, doy con alegría cuando doy en la iglesia, pero no es lo mismo cuando estoy dando tal vez a alguien que está pidiéndome para droga, para alcohol, o alguien que sencillamente me está pidiendo, amén, porque decidió vivir una vida de marginal o de bohemia. No es lo mismo. Sin embargo, si yo doy, ¿para quién doy? No importa a quién le doy, doy para el Señor. ¿Y de qué doy? De todo lo que Dios me ha dado. Yo no puedo dar de lo que no tengo, pero de lo que tengo es de lo que doy. Amén. Y Él redefinió nuestros deseos. Y antes no teníamos deseos de su presencia, sino vivíamos a espaldas de Dios. Pero hoy estamos diciendo, ven, Señor Jesús. La Biblia dice, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan dijo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. En Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Y Juan respondió, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos amados, ¿cuántos tenemos el anhelo porque el Señor venga? ¿Cuántos tenemos el anhelo por partir a su presencia?
Y no nos apresuremos a decir, sí, yo anhelo. En estos días he estado meditando mucho sobre esto. Hasta me he levantado varias veces cantando esa alabanza que dice, hay alboroto en las calles porque algo ha pasado. Porque digo, ¿cómo puedo tener anhelo de su presencia? ¿Cómo puedo tener anhelo de que Él venga y que no sienta nada por los que se quedan o por los que corren el riesgo de quedarse? ¿Cómo puedo tener anhelo de que el Señor venga y que no sienta nada, no se me mueva un pelo por los que corren el riesgo de quedarse? Así que anhelo que el Señor venga. Ciertamente anhelo y deseo que cada día crezca más y más ese anhelo en mí y ese deseo en mí. Pero me he dado cuenta que también tiene que crecer el compromiso con el perdido. También tiene que crecer el compromiso con el apartado. Y tal vez no esté yendo a predicar porque mi tarea es pastorear. Amén. No esté yendo a predicar a las calles o no esté yendo haciendo campañas porque soy pastor. Tal vez no soy evangelista, pero no quita que no ore por el perdido. No quita que no ore por el que está apartado. Y no quita que le ruegue al Señor para que Él levante una iglesia viva, una iglesia eficaz en la evangelización. Y no quita que conforme a los dones que Él me ha dado como pastor y como maestro, capacite a los santos para la obra del ministerio. Y ciertamente que le ruego al Señor que su gracia sea abundante para poder capacitar a una iglesia viva, a una iglesia ferviente para hacer la obra del ministerio. Y la obra del ministerio es alcanzar al perdido. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Este texto nos fue citado días pasados en Primera de Juan capítulo 3 verso 21 y quiero usarlo a modo de conclusión. Primera de Juan capítulo 3 verso 21. Porque hemos empezado leyendo a Juan capítulo 15 verso 7. Que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y hemos visto que la carne tiene deseos y los deseos de la carne son contra el espíritu. Pero que al venir Cristo a nuestro corazón, nuestros deseos fueron redefinidos. Y deseos que no estaban en nosotros comenzaron a emergir, comenzaron a surgir. Comenzaron a manifestarse, que es el deseo de su presencia, el deseo por salir aprobados, el deseo por alcanzar la meta del supremo llamamiento, el deseo por estar en el centro de la voluntad de Dios, el deseo por el retorno triunfal de Cristo. Y dice Primera de Juan capítulo 3 verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay error en las Escrituras. No es que Dios no responda a nuestra oración. Es que nosotros tenemos que examinarnos si estamos guardando su palabra, si estamos haciendo su voluntad, si estamos haciendo lo que es agradable delante de Él. Y si estamos guardando su palabra, haciendo su voluntad y haciendo lo que es agradable delante de Él, y ese sensor que Dios nos ha dado, que es el corazón, que no nos reprende, y tenemos confianza en Dios, entonces podemos tener la seguridad que pidiéramos todo lo que queramos y nos va a ser hecho. Porque no vamos a pedir para nuestros propios deleites, para nuestros propios deseos, sino que vamos a pedir siendo guiados y regidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que no hay error, hermano, sino una cuestión de examen, una cuestión de obedecer, una cuestión de buscar estar haciendo lo que es agradable delante del Señor. Invito para orar. Querido Dios y Padre Celestial, tu palabra es cierta y no hay error en ella. En cuanto a que todo lo que deseáremos, todo lo que pidiéremos, todo lo que deseáremos nos sería hecho. Pero nos sería hecho en tanto y en cuanto, Señor, estemos haciendo lo que es agradable a ti, Señor.
Nos sería hecho en tanto y en cuanto estemos guardando tus mandamientos, tus ordenanzas. Nos sería hecho en tanto y en cuanto el corazón no nos reprenda y podamos tener la confianza, la seguridad en ti. Entonces podríamos pedir con seguridad y nos sería hecho. Así como dice tu palabra, que si pedimos algo que es conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y así como nos oyes, también nos respondes. Por eso queremos agradecerte en esta mañana, porque nos has afirmado y confirmado que no es que no hay respuesta a la oración, sino que muchas veces no hay un compromiso de parte nuestra con la vida del Evangelio. Pero hoy nos has hablado y nos has ministrado para poder poner los cambios, para poder hallar la salida, Señor, y para poder alcanzar todo aquello para lo cual nos has llamado en este tiempo. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.